Aquí tenemos la impresora HP LaserJet M225DW. Es una impresora multifuncional que usa cartuchos de tóner. En este modelo también tenemos la M201. Es una impresora solamente. La M202, la M226. Y su manual de servicio es aproximadamente del año 2014, en el que salió este producto. Esta es la MFP multifuncional. Vamos a ver qué dificultad presenta. Encendemos la máquina, colocamos hojas en la bandeja de ingreso delantero. Y entramos al panel de configuración, en el cual en el subárea de informes imprimimos la página demo. Jaló la hoja, pero observamos que sale con dificultad y se queda trabado en la parte superior. Al sacarla observamos que sale arrugada y con problemas de impresión. En el panel frontal nos indica que tenemos que levantar la unidad y sacar el papel. Vamos a proceder al desmontaje para observar el tipo de falla. Tenemos dos tornillos laterales, izquierdo y derecho. Al aflojar estos dos tornillos vamos a sacar también las tapas laterales. Aquí observamos en la parte posterior del lado derecho las conexiones que presenta esta impresora multifuncional. Tiene un conector para salida USB, un conector para salida de red y dos conexiones telefónicas, una para fax y otra para teléfono. Adicionalmente tenemos en la parte inferior de este lado la conexión a voltaje. En este lugar es de 220 voltios, 60 ciclos de línea. La tapa lateral derecha hay que aflojar ligeramente con un desarmador plano y sale la tapa derecha. Ahí quedan a la vista inmediatamente las placas electrónicas. Aquí aflojamos ligeramente la tapa, pero para sacar esta tapa tenemos que sacar el panel delantero, la tapa que soporta el panel delantero. Indudablemente que toda máquina que se manipula hay que sacar el insumo previamente. En las impresoras láser sacamos el tóner. La tapa delantera está sujeta con un tornillo en la parte superior derecha. Y en la parte inferior dos seguros plásticos que hay que presionarlos para que se libere la tapa. Tener cuidado también que en la parte izquierda está el cable que viene del panel frontal o display a la parte electrónica, que hay que aflojar ligeramente los ganchos de presión. Con esto ya queda liberada tanto la tapa lateral como la tapa frontal. Aquí hay que tener cuidado porque hay una conexión a tierra, está en la parte superior derecha. Lo aflojamos también.
Es un cable sujeto con un tornillo. Estas máquinas, al manipularlas, tener cuidado con la parte superior del escáner porque se libera muy rápidamente y puede golpear la unidad de escáner. Ya está liberado. Ahí tenemos el cable del panel de control. Observamos la parte delantera del alimentador de hojas y encima de ello vemos lo que llamamos el cañón láser, que es la unidad o dispositivo electrónico en la cual se va a formar la imagen electrónica que va a barrer sobre el cartucho de tóner. Desconectamos dos cables. El izquierdo es un cable delgado que alimenta al ADF y el derecho va a alimentar la lámpara y el motor que maneja el escáner. Liberado esto, tenemos que sacar toda la parte superior. Aquí hay dos ganchitos que hay que presionar hacia adentro. Uno a la derecha, liberó, y otro a la izquierda, empujando se libera. Quedó liberado. Ahora hay que desplazarlo en sus respectivos carriles y se saca la unidad. Quedó fuera la unidad de escáner con el ADF. Aquí nos queda solamente la impresora. Esta unidad se llama MFP porque se dice Multifuncional Printer o impresora multifuncional. ¿Por qué multifuncional? Porque aparte de la impresora en sí que tenemos a la vista, encima la unidad que hemos sacado es la unidad escáner con el ADF. El ADF es el alimentador automático de hojas cuando uno quiere escanear múltiples hojas. Ese elemento ayuda a escanear múltiples hojas en el escaneo o en la fotocopia múltiple. Aquí están los dos soportes que sujetan la unidad de escáner. Son dos tornillos. Tenemos a la vista la tapa superior, la cual también tenemos que extraer. Avanzamos con un tornillo izquierdo superior. Para sacar los otros tornillos tenemos que liberar lo que es la tapa del tóner. Esta tapa de tóner tiene soportes enganchados. El que está a la derecha, este elemento mueve internamente un piñón de todo el mecanismo de piñones, liberando el tóner, la unidad de tóner. Al levantar la tapa, libera el tóner. Al bajarla, sujeta el tóner. Tenemos dos inferiores seguros plásticos que están conectados a la unidad fusora. Cuando levantamos la tapa, está liberando el mecanismo para que si algún papel ha quedado en la unidad fusora se pueda sacar sin problema. Hay que tener cuidado con estos elementos, son de plásticos y están sujetos a presión mediante ganchitos. Tenemos un tercer elemento, un cuarto elemento, perdón, que es también un brazo que limita el movimiento de la tapa hasta ese nivel, para que no se vaya
hacia atrás. Está liberada esta tapa y la retiramos. Aquí ya están a la vista los tornillos para sacar la tapa superior. Como mencionamos al principio, esta tecnología de impresión es en base al cañón láser o rayo láser que incide sobre un rodillo de imagen, formando la imagen, y mediante el tóner guardado en esta unidad de imagen transfiere y al papel. Otros le llaman sistema electrostático. Sus funciones de esta impresora son imprimir, copiar, escanear y también tiene un fax incorporado. Su velocidad de impresión es hasta 25 páginas por minuto. Ya hemos sacado la tapa, hemos sacado el soporte de la tapa. Consta con un resorte también, hay que tener cuidado con este resorte y ver su ubicación. La capacidad de entrada de la bandeja delantera es de hasta 250 hojas. Aquí sacamos la tapa posterior. Está a presión con unos ganchos de sujeción, izquierdo y derecho. Tenemos a vista todo el mecanismo que ayuda a la impresión dúplex. Esta impresora también tiene la capacidad de imprimir en dúplex, es decir, por ambas caras. Cuando tengamos problemas en la impresión de dúplex, es decir, imprime la primera cara y la segunda cara se arruga o no la hace, es toda esta parte del mecanismo. Vamos a sacar la tapa de dirección superior. Ahora sacamos la tapa inferior. Son 4 tornillos. La resolución de impresión es de hasta 1200 por 1200 puntos por pulgada, solamente en color negro, porque usa solamente tóner en negro. También no olvidar que tenemos impresoras láser a color. Son equipos más grandes que ya usan un tóner para cada color, es decir, un tóner para el negro, un tóner para el cian, un tóner para el magenta y un tóner para el amarillo. 4 tóners. Y su proceso de impresión es un tanto más lento en estos modelos de impresoras. Tiene una memoria interna de 256 megabytes y la velocidad del procesador es de 600 MHz. Habiendo sacado los 4 tornillos ligeramente a presión y unos ganchos laterales izquierdo y derecho, se libera el mecanismo de dúplex. Aquí tenemos que sacar 2 soportes metálicos, izquierdo y derecho. Y aquí tenemos un seguro plástico que sujeta el rodillo de salida de papel. Estos soportes metálicos cada uno de ellos está sujeto por 2 tornillos. Todos estos elementos son irregulares. El izquierdo no es igual al de derecho. Por eso es que hay que tener cuidado cuando vamos a hacer el ensamblaje, ver la posición, cómo se colocan cada uno de estos soportes metálicos.
Tenemos a la vista la unidad fusora, pero para sacar esto tenemos que proceder a sacar en la parte lateral derecha las placas. Ahí tenemos a la vista en la parte superior la placa CPU controller y en la parte inferior la placa de fax telefónico. Empezamos a desconectar con mucho cuidado estas placas. No olvidemos que por ser placas electrónicas, la manipulación tiene que ser con cuidado por la carga estática que mantiene el cuerpo humano. Son 4 tornillos para la placa de fax. Sacando estas 2 placas, queda la estructura sobre la cual ellas se posicionan. Se saca esta estructura metálica y ya nos queda a la vista los conectores que vienen de la unidad fusora. Como se mencionó, el sistema de impresión es electrostático, para lo cual usa un cartucho de tóner, que es el que se sacó cuando levantamos la tapa superior. Este cartucho de tóner tiene internamente una unidad que llamamos el rodillo DRAM o rodillo electrostático, sobre el cual se forma la imagen. También tiene otra subparte que contiene el tóner respectivo y elementos adicionales. El cartucho original, según el manual, da para imprimir 1500 páginas. Pero hay un cartucho extra que el rendimiento puede ser hasta 2200 páginas. El peso aproximado de esta impresora es de 11.1 kilos. Habiendo sacado esta estructura metálica, nos queda a la vista una tercera placa electrónica. En esta tercera placa electrónica tenemos una parte que comprende la fuente de alimentación, que es la que da la energía a toda la unidad, y una parte en la mitad superior que maneja los niveles de carga de voltaje alto o alto voltaje, que son los cuales manejan los mecanismos internos del tóner. También hay que manipular con mucho cuidado. Aquí estamos sacando los conectores que vienen de la unidad fusora. 3 conectores son los sensores y un conector rectangular que es la alimentación al calefactor o unidad fusora. Esta placa también es denominada High Voltage Power Supply. Tenemos 3 tornillos, 2 a la izquierda y 1 a la derecha, que sujetan la unidad fusora, que es la unidad en la cual se está arrugando la hoja y en la que vamos nosotros a intervenir. La mayoría de problemas en las unidades láseres en esta etapa,
porque tiene una unidad muy delicada que vamos a ver a continuación, que es el teflón. Es un tubito plomo delgado hecho justamente de teflón para soportar 200 grados de temperatura aproximadamente, que son los que emite la unidad calefactora. Y es aquí donde se va a transferir la imagen del tóner al papel. Es como una plancha. Entonces, por eso esta unidad del teflón, ser una unidad muy delicada, cuando los usuarios ponen papel reciclado que contiene grapas o elementos cortantes, rompen este teflón. Y entonces uno necesita cambiar esta unidad. Aprovechamos en limpiar también la máquina. Observen que la limpieza se hace con una brochita. No utilizo sopleteadores porque son delicados. En esa ranura que se ve en la parte metálica hay una luna a través de la cual sale el rayo o cañón láser. Y dentro de esta unidad láser hay espejos, unidades muy delicadas. Entonces el tóner, restos de papel o la misma suciedad de polvo, al ingresar a esta unidad de escáner, puede rayar los espejos, puede dañar el hexágono, que es el sistema de espejos que distribuye la imagen que sale del cañón láser. Limpiamos también lo que llamamos el pick-up roller o rodillo de arrastre de papel y todos los rodillos que tengamos a la vista. Esto, como se mencionó en otros videos, lo hago con la benzina y un trapito de algodón. Estas unidades son básicamente limpiarlas bien y limpiarlas con la benzina. Grasa no se utiliza porque esta grasa puede caer en el mecanismo de tóner, que es un polvillo negro magnético, y puede dañar el tóner o el depósito donde está el tóner. En la parte izquierda tenemos todo el conjunto de engranajes que mueven tanto a la unidad fusora en sus mecanismos de arrastre de papel como a la unidad de pick-up roller que arrastra el papel de la bandeja. A su vez, estos piñones están sincronizados para mover al drum o unidad de imagen dentro del tóner. Aquí sí se podría desarmar y echar lubricante, pero es lubricante en pasta. Tenemos a la vista la unidad fusora. Vamos a hacer un desmontaje. Tiene una tapa negra superior. Ahí están los dos brazos que se sacaron y estaban pegados a la tapa superior cuando empezamos el desmontaje. Son dos tornillos, izquierdo y derecho, que sacan la tapa superior del fusor. Queda a la vista lo que llamaba el teflón, que es ese tubito de color plomo. Al girarlo manualmente observamos que no hay desplazamiento.
Esto justamente origina que el papel no deslice y se quede trabado. Para sacar esta unidad, primero desconectamos el sensor, conector de sensor. Y hay dos pivotes sujetos por una lámina metálica con resorte en la parte izquierda y derecha. Los aflojamos y ya tendremos a la mano la unidad fusora neta. Esta es la unidad más delicada. Ahí está el tubito plomo, que es el teflón. Debajo de él está la unidad calefactora. Y esta unidad que estoy manipulando es el rodillo inferior de presión. En muchos casos también he visto que se deterioran por el uso de poner papel reciclado con grapas. Sacamos la unidad del teflón. Observamos que el teflón, una inspección ligera, observamos que el teflón no tiene desgaste, no presenta bandas negras de desgaste, ni tiene huequitos. Entonces nos da indicios de que la pasta o grasa de teflón se ha deteriorado y es necesario echar nueva pasta. Aquí sacamos esta pasta deteriorada, ha colapsado, entonces no ayuda al giro del teflón. Lo limpiamos, sacamos completamente. Este proceso de echar nueva pasta y colocar nuevamente el teflón y armar la unidad fusora lo vamos a obviar porque también se explica en uno de los videos que tengo en mi canal referido al desmontaje y lubricación de unidad fusora en la HP LaserJet 1536. Es el mismo mecanismo, entonces ahí se explica cómo lubricar o echar la pasta de teflón, que también es una pasta especial que soporta 200 grados de temperatura. No es cualquier pasta ni cualquier lubricante. Aquí en este proceso, si encontráramos algún defecto del teflón, del mismo modo tendríamos que cambiarlo. ¿Se obvió este paso? Los invito a ver mi video en la cual desmonto la unidad y la lubrico. Es de la HP LaserJet 1536. Si le gustó este video, pues le invito a suscribirse para que vean en mi canal otros videos. Y si usted desea apoyar este canal, en la línea de comentarios hay una donación que puede usted hacer a través de PayPal. También en mi canal tengo videos de reparación de impresoras de tinta Canon, HP, Epson, sistemas matriciales de impresión Epson y algunas laptops Lenovo. Aquí hemos ya ubicado la unidad fusora. En otros casos, cuando hay deterioro completo de la unidad fusora, puede estar quemado el calefactor, puede estar dañada la unidad
que nosotros definimos rodillo de presión. Entonces lo práctico es cambiar todo el kit fusor. El hecho de no presentar tampoco el video de montaje de la unidad fusora con el teflón es para dar tiempo a ver mejor el proceso de ensamblaje de la máquina. Colocamos el plástico sujetador del rodillo de salida de presión. Tiene una sola posición para ingresar. Volvemos a armar los cables de los sensores del fusor y los cables inferiores que vienen de los sensores de ingreso de papel. Esta guía plástica sirve como guía para sujetar estos cables. Son 3 conexiones que van a la placa de ese controller. Tener cuidado porque son unos cables cortos y pequeños. Entonces pueden romperse, pueden doblarse o no pueden quedar haciendo buen contacto. Entonces, al encender la máquina puede generar otro tipo de falla. Verificar siempre que las conexiones queden acorde a las manipulaciones que se deben hacer. Esa placa de ese controller también se puede desmontar porque en el lado que no visible tiene contactos de alta tensión, los cuales se llenan muchas veces de polvo de tóner, de suciedad, y no generan el buen sistema de alto voltaje electrostático que alimentan al tóner en sí. Puede generar fallas de imagen. Esto ya se ve según el tipo de falla que esté presentando la máquina. Fallas de imagen puede ser el tóner, puede ser esta placa de ese controller, o la fuente de poder que no esté alimentando bien los altos voltajes. En muchos casos de máquinas que tienen todas estas dificultades en cuanto a cableado, yo sugiero que se tomen fotos antes del desmontaje para que al montarlo nuevamente no se olvide el proceso de conexiones. Revisar que hagan buen contacto y empezamos a colocar la estructura o armadura metálica que soporta las placas electrónicas.
También por su forma irregular hay que saber la colocación específica. Vemos ahí en la parte media el cañón láser y en la parte superior la unidad fusora con dos etiquetas amarillas. El cañón láser también presenta algunas dificultades cuando cae polvo en los espejos y la imagen sale con deterioro no visible. También ha ocurrido que el mecanismo de giro del hexágono que distribuye el cañón láser y barre la imagen es movido por un motor el cual se deteriora y genera un sonido fuerte. En la parte lateral derecha vemos un ventilador. Sus paletas son pequeñas, por eso limpiar las aletas con un paño, benzina y la brocha limpiadora. No aplicar aire a presión porque puede romper las paletas. La parte delantera donde están las dos bandejas de alimentación de papel también son desmontables. Esto se hace con tornillos que hay en la parte inferior, unos resortes que levantan. También genera fallas en ciertos casos cuando cae papel y no permite que la bandeja levante completamente. Entonces el papel no lo arrastra. O caen objetos extraños muchas veces, tornillos, otros tipos de restos que dificultan el movimiento de levantar la bandeja para que sea arrastrado por el pickup roller. Aquí estamos colocando la unidad que llamamos DC controller o controlador, ¿no? Aquí tenemos la CPU que maneja el flujo de datos y distribuye esa información al cañón láser. Aquí también tenemos la conexión de interfase USB y conexión de red RJ45. De aquí también sale la conexión para el panel de control en la parte delantera, que es el display touch porque podemos con el dedo manipular la información, y los dos cables que van al escáner y al alimentador de hojas automático. Aquí vamos a colocar ya la placa inferior de fax con placa telefónica.
Todos los elementos están ensamblados. Lo que queda ya es colocar el escáner en la parte superior con sus respectivos soportes. Como indicaba, por su forma irregular, hay que conocer bien su ubicación. Tenemos a la vista dos rodillos inferiores que ayudan en el mecanismo de dúplex. Tenemos que limpiarlos también. Como son unidades de caucho, es mejor limpiarlos con benzina y un pedacito de trapito de papel, un trapito de algodón que no emita pelusas, porque las pelusas se pueden introducir en otros mecanismos o en los sensores que están cerca y generar errores. Aquí también quedan muchas veces restos de papel. Entonces verificar bien estos sensores que cumplan su función de adelante y retorno mediante los resortes que tienen de activación. Muchas veces ocurre que papeles entran por estos dispositivos, se traba, el usuario jala y hace saltar los resortes que ayudan al movimiento de pivote. Entonces la máquina genera error de papel o papel trabado. Entonces aprovechamos aquí en limpiar ligeramente los rodillos y verificar el movimiento de los sensores de ingreso de papel y de ingreso a la unidad fusora. También tiene su sensor. Por ser una unidad que trabaja con sistemas de alto voltaje, hay que tener mucho cuidado al limpiar estas unidades, no echar ningún líquido que pueda caer en los mecanismos de alta tensión y generar cortocircuitos. La benzina es muy práctica porque limpia y se seca rápidamente. El alcohol no ayuda a limpiar los mecanismos de caucho, no es un elemento limpiador. Estamos limpiando los rodillos del dúplex. Lo invito a suscribirse a mi canal. De esta forma usted puede hacer consultas adicionales sobre este modelo de impresora o sobre otros modelos que se conozcan, o determinado tipo de fallas también que puedan surgir y pueda darles yo un alcance al respecto. También en estas impresoras vemos que no todos los tornillos son iguales.
Hay determinados tipos de tornillos para determinada unidad en la cual vamos a ensamblar. Es necesario también emplear desarmadores magnéticos por el riesgo que hay que estos tornillos, siendo pequeños y cortos, puedan caer dentro de los mecanismos, y es más complicado desmontar cuando caen por zonas que son inaccesibles de la máquina. Esta guía superior del dúplex solo entra a presión, pero tiene una forma específica de entrar. Unas guías izquierda y derecha que tienen que estar bien posicionados. Y entrar bien paralelo al fusor. Antes de colocar la tapa superior tenemos que colocar este resorte. Colocar la tapa superior negra y luego los soportes del escáner izquierdo y derecho. Esta tapa también hay que tener cuidado. En la parte lateral derecha hay una salida para el brazo que libera el tóner. Este brazo está enlazado a los engranajes laterales. Muchas veces ocurre que al manipularlo se suelta. Entonces hay que desmontar todo el mecanismo de engranajes para volverlo a colocar. Colocamos sus respectivos tornillos. Aquí observamos en la parte superior intermedia, izquierda e inferior derecha, dos como tubitos blancos. Estos se llamamos clutch. Son los mecanismos relé, tipo relé, que al activarse liberan el giro de los rodillos que arrastran el papel con los pickup rollers. Activando el clutch posterior podemos hacer girar manualmente el pickup roller de la bandeja inferior. De esta forma podemos cambiar el pickup roller y a su vez limpiarlo también. En esta parte están todos los engranajes, debajo de la parte metálica, todos los engranajes que mueven todos los mecanismos, tanto de ingreso de papel con el pickup roller, tanto el mecanismo de dúplex con los rodillos de inversión de papel, tanto el mecanismo de fusor
para fijar el tóner al papel mediante el sistema de calentamiento de 200 grados de temperatura, y los rodillos de salida de arrastre de papel. Lo último es un sistema de engranajes que mueven el drum o unidad de imagen del tóner. Aquí ya estamos colocando los seguros plásticos que liberan la unidad fusora de la presión del rodillo. Está la tapa puesta. Antes de colocar la unidad de escáner tenemos que colocar sus soportes izquierdo y derecho. Estos soportes también tienen una forma de ingreso. Se ajustan a la ranura metálica inferior y mediante el tornillo superior. Teniendo los soportes fijados, ya podemos colocar la unidad de escáner con su respectivo ADF. Fallas comunes también tenemos en el ADF por la causa de el cable de ADF que parte de la placa electrónica de ese controller. Por presentar muchos dobleces, se rompe internamente los conectores metálicos. Esto origina que no funcione el ADF. Colocamos varias hojas para escanear y no arrastre el papel. También ocurre que por los constantes mantenimientos, estos cables se conectan y desconectan, origina que se deterioren, se rompan, se doblen o se partan. Entonces siempre tratar de tener a la mano estos cables. Por su volumen de impresión, el mantenimiento de estas unidades es constante. Aproximadamente 2 o 3 cambios de tóner debería de hacerse un mantenimiento. También influye la ubicación. Está en un lugar de mucho acceso en el cual ingrese polvo, verificar también eso. No solo el volumen de impresión mensual. Ocurre también que no se usa el tóner original, sino que se recarga este tóner. Dependiendo del tipo de recarga, va a originar que haya más tóner residual que cae de adentro de la máquina. Incrementa el nivel de mantenimiento. Hemos colocado la tapa lateral derecha
la presión nada más, y colocamos la tapa delantera. Su cable a tierra, el cable superior, perdón, el tornillo superior. Verificar que la tapa del escáner descanse sin ninguna dificultad. Eso nos indica que ha sido ensamblado correctamente este elemento. El respectivo cable del panel touch, y la respectiva tapa. También no olvidemos darle su ligero vistazo cuando hemos hecho conexiones de estos cableados para evitar problemas posteriores con fallas de otro tipo. Resta colocar la tapa posterior y vamos a proceder a probar una impresión. Imprimir el demo que trae la máquina. No olvide colocar el tóner. Siempre indico a muchos usuarios que cuando uno coloca papel en las bandejas, tenemos unas guías plásticas que tienen que estar alineadas con el papel. Si no están sujetas y pegadas al papel, va a originar que el papel se mueva y entre chueco y la impresión salga mal, o el papel se quede trabado dentro de la unidad. Entonces estas guías laterales plásticas tienen su propósito. También mencionar que el papel no debe estar frío ni húmedo, porque como este mecanismo usa un sistema de calentamiento, entonces muchas veces el papel húmedo al pasar por la unidad fusora genera vapor. Encendemos la máquina. El proceso de encendido de esta máquina demora porque
hace una comprobación de todas las partes internas, empezando por la unidad fusora, que llega a su nivel de calentamiento específico de 200 grados, controlado electrónicamente por los dispositivos que llamamos termistor y termoswitch, y los mecanismos sincronizados de los piñones de arrastre. Aparte también hace una prueba de firmware, la placa electrónica. Una impresión demo. Jaló limpiamente la hoja y salió limpiamente la hoja. Esa es la impresión demo, blanco y negro. Tenemos otra prueba en la cual nos da el informe de configuración de la máquina. En este informe nos da el número de impresiones y el número de serie de la máquina. Datos importantes para un técnico, porque de esta forma podemos llevar el historial de esta máquina entre mantenimientos y poder indicarle al usuario el nivel de trabajo que tiene su equipo. Esto se ve en la tercera, esa hoja de estado, esta tercera impresión. Número de impresiones, número de escaneos, número de fotocopias y el nivel de tóner. El mecanismo de impresión está funcionando. Jala bien la hoja y se imprime bien. Como punto final vamos a probar ya toda la máquina usando el ADF en la parte superior, sacando una fotocopia en color. Indudablemente que por ser una impresora láser monocromática, la impresión va a salir en blanco y negro. Jaló bien la hoja en el ADF. Y jaló limpiamente la hoja y la expulsó limpiamente en la bandeja de salida. La impresora está lista para trabajar.